Bueno, muy buenas tardes. Soy la doctora Campana. Les voy a hablar hoy día sobre patología quirúrgica del intestino delgado. Ya, lo que siempre yo trato de hacer es hacer un recordaris de la parte anatómica que es tan básica para poder entender todo lo que es la patología quirúrgica, ¿no? Entonces nosotros tenemos que recordar lo primerito, que el intestino delgado es el órgano endocrinológico más grande que tenemos en el cuerpo. Este intestino delgado está dividido en tres, muy conocido el duodeno, el yeyuno y el ilion. Sabemos que el duodeno es la primera parte, empieza desde el píloro hasta el ángulo duodeno-yeyunal, y ese va a medir promedio unos 25 centímetros y está en una forma de una C. Hay que recordar que está en la parte superior y posterior fijo al retroperitoneo, ¿ok? Recordar que la primera porción del duodeno mide unos 5 centímetros y es donde se inserta el ligamento hepatoduodenal. La segunda porción es la parte vertical, que promedio mide unos 8 centímetros, que es donde se inserta la vía biliar y la vía pancreática, ¿no? En esta región, en la cara posteromedial. Viene la tercera porción, que es la zona horizontal, que promedio mide hasta unos entre 8 o 10 centímetros, y una parte ascendente, que también mide promedio unos 5 centímetros, y empieza lo que es el ángulo de Treitz o el ángulo duodeno-yeyunal, que es la continuación del pilar, ¿no? Del pilar del pilar izquierdo-derecho, y continúa hacia la fijación del ángulo duodeno-yeyunal. ¿Qué más tienen que recordar sobre el duodeno? Que en esta zona, en la segunda porción, es la mayor absorción del calcio, del hierro y del magnesio. ¿Ok? Eso es importante porque eso lo van a aprender y lo van a escuchar de nuevo en la clase de cirugía bariátrica. Algo más que recordar sobre la anatomía. Recordar que el duodeno está irrigado por la arteria pancreato-duodenal superior, que es rama de la gastroduodenal, y por la arteria pancreato-duodenal inferior, rama de la arteria mesentérica superior. ¿Ok? ¿Qué más tiene que recordar? Bueno, las capas. La capa de la mucosa, submucosa, la muscularis, la subserosa y la serosa. Son 5 capas que tiene el duodeno. Y bueno, eso es en cuanto al duodeno que tienen que recordar. ¿Ya? Hablando del yeyuno, el yeyuno y el ilion van a ser las partes no fijas. La única parte fija es el duodeno, el retroperitoneo, y las partes no fijas, que son todas las móviles, que van a estar sueltas prácticamente, fijas solamente por el mesenterio, pero no van a estar estancadas y fijas a la pared. ¿Ya? Es el yeyuno, el ilion. Todo ese intestino va a medir promedio unos 6 a 7 centímetros, pero hay que recordar un trabajo de Taquino en el 2015 que dice que es un promedio de 6 a 7, pero que el 4% de pacientes van a tener 4 metros y 2% de los pacientes van a tener hasta más de 8 a 10 metros de intestino. ¿Ya? Recordar también que lo dividimos en quintos. 2/5 del intestino es yeyuno y 3/5 es ilion. Otra forma también de dividirlos es por la parte anatómica, ya que no hay un punto fijo, sino que cuando uno moviliza las asas se van a ver diferencias entre las capas, entre los vasos, entre las longitudes, etcétera. Recordar también que el yeyuno es irrigado por la arteria mesentérica superior. Acá ven toda esta ramita y van a ver todas las ramas aquí, ¿ya? Del mesenterio. Voy a irrigar todo este yeyuno y todo este ilion. Van a ver cómo las arterias acá más cortas son diferentes a estas de aquí, que son del ilion, ¿ok? ¿Qué es lo que otra cosa que tienen que recordar del intestino delgado? Es que a través de este van a pasar promedio 8 a 9 litros de agua diaria, que todas son las secreciones gástricas, las biliares, las pancreáticas, salival, intestinal, etcétera, porque cada una va a secretar promedio entre 800 a 1200. El gran promedio es 1000, ¿no? Entonces, 1000 de secreción gástrica, 1000 de secreción pancreática, 1000 de secreción salival, etcétera. Y todo eso se va a ir absorbiendo mientras van pasando, y va a llegar al colon solo el 20%, o sea, absorbe el 80%. Solo 1,5 litros está pasando al colon.
¿Qué más tengo que saber? Que en el yeyuno se absorben las proteínas, minerales, carbohidratos, agua, electrolitos, y en el ilion se absorben los lípidos, oligoelementos y algunas vitaminas. La más importante y la más conocida, la vitamina B12, que va de la mano con el factor intrínseco secretado por el estómago. En cuanto a lo que es el drenaje venoso, es prácticamente el mismo, o sea, es la vena mesentérica superior que va a drenar hacia la porta, y la inervación, recordar que es a través del nervio vago. Como les comenté, el intestino tiene esta región que es el mesenterio, que es móvil, que promedio puede ser, dependiendo de cada paciente, la longitud. Se dice que en hombres es más corto, que promedio es 15, 10 centímetros, y cuando es mujer o una persona más alta o es post-gestación, esta se va a elongar y puede medir hasta 22 centímetros. Recordar que hay las microvellosidades intestinales que se encargan de todo la función de absorción y digestión de nutrientes, y también de todas esas células del epitelio cilíndrico se encargan de la secreción de mucina y de algunas hormonas. Como les comentaba, la diferenciación anatómica es para diferenciar, ¿no? Uno estoy en la barriguita, el yeyuno va a ser un rojito más oscuro, más grueso, va a estar más vascularizado, los vasos rectos son más largos, los pliegues los círculos son más grandes y altos y hay menos ganglios linfáticos. A diferencia del ilion, que se ve una capa más transparente, un rosado más pálido, y los vasitos son más cortos, ¿ya? Esto es lo que les comentaba del ángulo de Treitz, que el pilar izquierdo bordea y forma el hiato esofágico, baja como pilar derecho, y esta elongación o esta inserción del músculo suspensorio va a formar el ligamento de Treitz. ¿Ok? Bueno, entonces un poquito ya hemos repasado un poco de anatomía y fisiología, haciendo un recordaris, vamos a hablar de la parte clínica. La parte clínica del intestino delgado, de todas esas patologías quirúrgicas van a ser un poquito difíciles de diagnosticar. ¿Por qué? Porque las lesiones del intestino delgado son raras, tienen una naturaleza inespecífica y hay mucha variabilidad de síntomas. Los síntomas que más van a ver acá son dolor abdominal, pérdida de peso, náuseas y vómitos. Esos son síntomas generales, no son específicos para nada. Solamente me van a orientar porque tienen una naturaleza vaga e inespecífica. Por ejemplo, si yo hablo de dolor abdominal, los dolores de intestino delgado normalmente son intermitentes o son espasmódicos. La pérdida de peso puede ser por alteración de la absorción, de repente por estenosis, de repente por pérdida de funcionabilidad del intestino, náuseas y vómitos, obviamente por algún tumor que me puede estar estenosando y dar una obstrucción intestinal. El sangrado gastrointestinal, que también es poco frecuente, que ahora se le llama como una hemorragia digestiva media. Saben que la hemorragia digestiva alta, algunos la consideran hasta la mitad del duodeno o hasta el píloro, y la hemorragia digestiva baja a partir de lo que viene a ser la válvula ileocecal hacia el ano. Entonces, todo ese intermedio se califica como una hemorragia digestiva media u obscura. Otra parte clínica, como les mencionaba, la obstrucción intestinal, que va a ser promedio un 22 a 26% en comparación con la perforación, que es más infrecuente del 6 al 9%. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? El sangrado digestivo medio u oscuro que se va a presentar como un dolor, una distensión leve. ¿Y quiénes voy a ver acá? O sea, el sangrado, ¿quién va a ser la patología más frecuente? Va a ser las angiodisplasias, que son como arañitas vasculares, como si tuviera una telangiectasia en la mucosa del intestino. O incluso enteropatía por Aynes, ya lo puedo ver en el duodeno o también la parte más distal del ilion, ¿no? Puede haber sangrado de esta zona. Todas estas lesiones son diagnosticadas con menor frecuencia y hay una opción de poder localizarlas, algo que se llama la cápsula endoscópica, o puedo también localizarlas por angiografía. Recordar que la cápsula endoscópica es un aparatito chiquitito, es una capsulita de promedio 3 gramos y promedio también mide entre 3 por 1 centímetro, que va a ser un procedimiento seguro, es mínimamente invasivo, es una capsulita que la voy a pasar, que no me genera dolor, es una pastilla, y me va a ver toda la totalidad del intestino.
¿Qué es lo que hace? Es una pastilla que tiene una cámara que se conecta por radiofrecuencia a unos sensores que te van a poner en la pared abdominal y va a tomar promedio entre 2 a 6 fotos por segundo. ¿Qué quiere decir? Si la voy a tener promedio unas 14 horas, me va a tomar como 100.000 a 200.000 fotos. Y todas estas se van a transmitir a estos sensores y va a ser una unión de imágenes, ¿no? Todo se va a reconstruir esta imagen. Otra opción para buscar estos sangrados digestivos puede ser la enteroscopía de doble balón, que es una técnica endoscópica que va a complementar a la cápsula, pero esta sí va a ser terapéutica, porque la enteroscopía de doble balón cauteriza las angiodisplasias o incluso puedo hacer polipectomías y biopsias. La enteroscopía de doble balón tiene un mecanismo de avance de pulsión y tracción, ¿no? Como que avanza y retrocede y jala tejido, como que remangar el intestino para poder llegar a esos tipos de lesiones. Bueno, hablando de las patologías benignas, tenemos las más comunes a las en salud, a las enfermedades inflamatorias intestinales, a los adenomas, los lipomas, leiomiomas, Meckel, amartomas, angiodisplasias, tuberculosis, etc. La más común que le estaba mencionando, las angiodisplasias, que es por el envejecimiento de los vasos, la generación vascular, y estos crean pequeños sangrados. Ahora, se ha visto que cuando hay un sangrado que va a inestabilizar al paciente, sí tengo la opción de hacer un tratamiento quirúrgico y ver la resección de esa zona. Si el paciente está estable, voy a poder manejar con métodos endoscópicos o por medio de embolizaciones. Pero si yo veo el paciente inestable, lo mejor es ingresar, localizar la lesión y hacer una resección intestinal. Dentro de las enfermedades más comunes que les mencionaba son las enfermedades inflamatorias intestinal. Tenemos las dos conocidas, ¿no? La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La que me va a afectar al intestino delgado es la enfermedad de Crohn, ya que es una enfermedad que es por parches, es transmural, es una enfermedad que va de la boca al ano, es una enfermedad que me va a dejar unas úlceras primero superficiales, luego más profundas, y estas úlceras profundas después van a crear un aspecto como de empedrado. Porque esta enfermedad es tan importante conocerla? Porque está bien que no sea frecuente, pero tiene muchas variedades de manejo y de parte terapéutica y de diagnóstico. Y también es importante tratarla porque es una inflamación crónica y toda inflamación crónica me va a llevar a que esto posiblemente malignice, ¿ok? Me puede dar lo más probable entre un adenocarcinoma o un linfoma intestinal. El riesgo de un adenocarcinoma o que la lesión malignice va a depender de la extensión como de la duración de la afectación del intestino delgado. Entonces, ya habiéndoles mencionado que la enfermedad de Crohn es de la boca hasta el ano, va a tener zonas preferenciales, por ejemplo, en la primera parte del duodeno, en el ángulo esplénico, en el ciego, y va a ir por parches, también puede ser mucho el ilion y parches del yeyuno. Ese es el aspecto empedrado que les comentaba, ¿no? Que todos van a poner pequeñas úlceras y va a aparecer un camino lleno de piedras. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria incurable. Es crónica e incurable y va a tener momentos de activación como de remisión de la enfermedad. Es transmural, es en parches, puede ser local o puede ser difusa. Y en la anatomía patológica van a verlos como granulomas no caseosos, por eso es que algunos lo tienen como diagnósticos diferenciales de enfermedades como tuberculosis, enteritis portifoidea, etcétera. Sabemos que eso no es tan común acá. El paciente debe tener una ascendencia norteeuropea o anglosajona, es más en pacientes de tez blanca. Si estamos hablando entre hombres y mujeres, quién tiene más es prácticamente lo mismo, pero sí va a tener una edad de presentación que va a ser entre los 14 y 24 años. Y va a aparecer a menudo en la misma familia. La etiología es autoinmune. Se asocia al tabaco, se asocia a los anticonceptivos eh, orales y, ¿qué más?
Y saber que el tratamiento es médico, ¿no? Como les dije, no existe cura, sino manejo de la activación de la enfermedad, ya sea con corticoides, ya sea con antibióticos por las diarreas, ya sea con inmunomoduladores, como el más conocido como infliximab, con aminosalicilatos, etcétera. Pueden haber complicaciones, claro, pueden haber fibrosis, fístulas, sangrados, perforaciones, etcétera, ¿no? Pero dice, sin embargo, uno de cada dos pacientes con enfermedad de Crohn puede esperar tener al menos un procedimiento quirúrgico debido a estas complicaciones o síntomas refractarios. Entonces, ¿cuándo yo voy a ver la patología quirúrgica de la enfermedad de Crohn? Esa es una imagen muy característica de todo lo que van a ver de cuáles son las afecciones más frecuentes. Por ejemplo, ¿no? Si estoy hablando patología quirúrgica y un intestino se perfora, ya sea el ilion, ya sea el yeyuno, ya sea la parte del colon. Si yo tengo una perforación intestinal, recordar que es una cirugía de emergencia. Yo no voy a decirle al paciente, estás perforado, te voy a dar antibiótico terapia. No, tengo que preparar a este paciente para sala de operaciones para controlar la posible sepsis o peritonitis que está haciendo en ese momento. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con una perforación? Primero, evaluar a mi paciente. ¿Está estable o está inestable? Si el paciente está estable, ¿qué quiere decir? O sea, está con una presión arterial dentro de lo normal, una frecuencia cardíaca dentro de lo normal, es un paciente que está en una etapa de remisión de la enfermedad, que no esté con todo el uso de corticoides, con el uso, no está un paciente desnutrido, o sea, no hay factores de riesgo, yo puedo pensar en resecar un pedazo del intestino y volverlo a unir. Eso se llama resección y anastomosis primaria. Cortar y volver a pegar en la misma cirugía. Pero si yo tengo un paciente desnutrido, con alteración de crecimiento, con uso de corticoides, que ingreso y mi intestino está todo edematoso, toda mi cavidad está llena de caca, de pus, yo no voy a buscar unir ese intestino. Lo que voy a hacer es una ostomía, voy a buscar abocar ese intestino a la pared, que es lo más seguro. Quiere decir que yo voy a cortar, por ejemplo, no me flecha acá, se perforó acá, yo corto aquí adelante y todo ese intestino, plic, lo voy a hacer un estoma, voy a abocar ese intestino a la pared y acá lo voy a cerrar y ya más adelante voy a esperar y voy a terminar de resecar o de anastomosar esta zona. Tenemos los abscesos. A veces pueden hacer microperforaciones, ya sea en la zona que esté afectada, y estas microperforaciones pueden hacer abscesos locales. ¿Qué es lo ideal? Que yo no lo opere de primera instancia, sino que todo absceso intraabdominal o retroperitoneal o de la pared abdominal sea drenado de forma percutánea. O sea, voy a punzar, el radiólogo intervencionista va a venir y lo va a punzar. Si es que no puede el radiólogo intervencionista, le va mal, es un mal drenaje, no llega a esa zona, recién voy a pensar en tratamiento quirúrgico, entrar, lavar y poner drenajes yo misma. Si el paciente está sangrando, ¿no? Tiene una hemorragia gastrointestinal que no responde al tratamiento médico, o sea, no responde al tratamiento por endoscopía, no responde a la ligadura o al uso del argón, o no responde angiográficamente a lo que es la embolización, voy a entrar, voy a localizar esa zona y lo voy a igual resecar. Y depende cómo esté mi paciente, estable o inestable, para poder unirlo o sacar ese intestino a la pared abdominal. ¿Qué más? Tengo también las posibilidades de tener una fístula, ¿no? Normalmente estas fístulas se hacen por manejo médico, ¿ya? Las fístulas pueden ser enterovesicales, enterocutáneas, enteroentéricas, así como ven acá. Estas son las fístulas, los caminos. Es la comunicación de dos endotelios a través de un canal. Esa es una fístula, ¿ya? Puede ser también esta fístula ir a la vagina, pueden haber incluso fístulas perianales. Entonces, estas fístulas lo que voy a buscar es manejo médico, manejo con antibiótico terapia, analgésicos y esperar o disminuir la posibilidad de complicaciones, ¿no? Que no se formen abscesos o sangrados, o se perfore, o que haya un sobrecrecimiento bacteriano. Si es que esta fístula no se puede o es refractaria al tratamiento médico, opto por manejo quirúrgico, que va a ser muy similar. Abocar, sacar este intestino proximal para que disminuya el pasaje de las heces o líquido intestinal por la fístula,
de esa manera lo va a cerrar. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, una fístula entero vaginal, o sea, me está saliendo a veces aire o heces por la vagina, yo voy a abocar por la parte proximal, o sea, anterior a esta fístula y lo voy a exteriorizar por la pared abdominal. ¿Para qué? Para que disminuya el pasaje distal. Es como que cierro el caño. Entonces, de esa forma voy a manejar estas fístulas. Obviamente, si tengo cáncer en el intestino delgado, porque esta enfermedad malignizó, tengo que hacer una resección total. ¿Qué quiere decir? Esos pacientes con enfermedad de Crohn tienen que estar en vigilancias por colonoscopía. Siempre tienen que ser así, anuales. ¿Por qué? Porque si yo voy a identificar una lesión diana en cualquier parte de este colon, o sea, ya tengo una biopsia positiva, acá hay un cáncer, la parte quirúrgica va a hacer una proctocolectomía total, o sea, voy a sacar todo el colon y todo el recto. Y lo más probable es que termine con una ileostomía terminal. O sea que el intestino del ilion va a estar abocado a la pared y ya me quedé sin colon. ¿Ok? Si hablo de retraso de crecimiento en los niños, se puede ver, se ve hasta casi el 15% de los pacientes porque hay una inflamación intestinal crónica. Quiere decir que no están funcionando bien mis microvellosidades intestinales. Entonces, quiere decir que no está absorbiendo ningún nutriente, no está funcionando, el paciente no está creciendo. Esa es otra causa de indicación quirúrgica en mi paciente. ¿Cómo yo lo preparo para poder operarse? Porque les expliqué que tienen fases activas y fases de remisión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es buscar, tratar o hacer el manejo médico, disminuir el cuadro edematoso, inflamatorio, corregir un hemograma patológico y dar antibiótico terapia. Si mi paciente estuviese desnutrido en esta opción, le doy nutrición. Nutrición parenteral total. Voy a corregir su balance hidroelectrolítico. De repente esté anémico, entonces le voy a pasar paquetes globulares. Voy a tratar de disminuir el uso del infliximab. O sea, todos estos fármacos inmunosupresores pueden llevar a que haya un mal postoperatorio, una secuela negativa en cuanto a las anastomosis. Igual es con los glucocorticoides, ¿no? Buscar disminuir gradualmente o descontinuarlos antes de una cirugía. Voy a preparar el intestino cuando ya lo quiera operar el paciente, quiere decir que voy a limpiarlo con polietilenglicol y voy a hacer la protocolectomía total. En todo paciente antes de operarse saben que existe la profilaxis antibiótica, que es media hora antes de la primera incisión, y una profilaxis para evitar trombos, ¿no? Voy a usar la heparina de bajo peso molecular, también conocida como la enoxaparina, unas 12 horas después del acto quirúrgico. Entonces, ¿qué procedimientos quirúrgicos tengo? Tengo la resección del intestino que esté comprometido. ¿Qué es lo que tengo que ver en estos pacientes? Lo primero que tengo que hacer es ver la longitud total del intestino. ¿Por qué? Si yo tengo 7 metros, bueno, si le saco 10 centímetros, 20 centímetros, no va a haber gran problema. Tengo 7 metros, bueno, le puedo sacar 1 metro, bueno, está bien, me quedan 6. Pero si yo a mi paciente le mido 4 metros, 4,5 metros y le reseco 1 metro o 2 metros, estoy dejando un paciente con una posibilidad de intestino corto y una mala absorción a largo plazo. Entonces, lo que yo tengo que buscar es preservar la mayor cantidad de intestino posible. Tengo que ver mi reserva intestinal. Por eso es que se crearon algunas técnicas llamadas las anastomosis con OS, que se las voy a explicar en las siguientes diapositivas. Otra condición en cuanto al procedimiento quirúrgico es ver si va a ser por vía laparoscópica o vía abierta. Todo esto va a depender de la experiencia de cada cirujano. O sea, si yo soy buena manejando intestino, haciendo mis anastomosis, usando mis grapas, puedo manejar toda esta región anatómica, voy a preferir la laparoscópica. Pero si yo veo que hay un gran compromiso, hay fístulas, es un absceso, es un abdomen ya manipulado, con mucho componente inflamatorio, voy a preferir una cirugía abierta, ¿no? Ya sabemos cuáles son las gran variedades, que en la laparoscópica incisiones más pequeñas, menos dolor, menos sangrado, menos infección, menos posibilidad de ventración.
y una recuperación más rápida, la movilización, ¿no? Y la abierta, todo lo contrario. Otro procedimiento, como les mencioné, el paciente puede llegar a una resección o una protocolectomía total. Esto va a depender de dónde está localizada la lesión y cuál va a ser la indicación quirúrgica según la edad del paciente y según su estabilidad. Les quiero mostrar cómo es la técnica del cono S, del cono S. ¿Qué es lo que qué es lo que se va a hacer? Se va a ubicar el área de la estenosis, que es esta, donde va a estar la parte de la úlcera, y se va a dividir el intestino en dos, se va a buscar resecar esa zona, creo que se ve mejor. Sí. Por ejemplo, tengo una estenosis, ¿no? Deben saber que las estenosis pueden ser largas o cortas, y de eso también va a depender mi cirugía. Si yo tengo una estenosis corta, que no tiene complicación y que está accesible, yo lo puedo dilatar endoscópicamente o de repente, si no tengo el equipo, pues una resección. Total es pequeño, son 3, 4, 5 centímetros y lo puedo resecar o puedo hacer de esta forma. El hongo hago como una piloroplastia, ¿no? Hago una sección longitudinal y luego una anastomosis vertical. ¿Para qué? Para no perder intestino y más bien abrir esa región. Pero si yo tengo estenosis largas, mayores de 5 centímetros, multifocales, complicadas, se hace algo que se llama la estenosis plastía. O sea, remodelar este intestino para que se elongue. ¿Qué es lo que se hace? Se reseca con grapas, son unas grapas con grapitas pequeñas de titanio, y voy a resecar esa zona, voy a cuidar mi mesenterio y luego las voy a pegar. Miren cómo las anastomoso, las acerco, las afronto por arriba y por abajo. Y a 1 centímetro de esta unión voy a hacer cortes longitudinales a ambos lados y voy a empezar a pegar a ambos ángulos. ¿Qué quiere decir? Voy a pegar los ángulos internos, o sea, mediales con los ángulos laterales. Medial con medial, lateral con lateral. Y voy creando un gran círculo. Miren, no he perdido área y más bien he hecho una anastomosis término terminal ampliando esta zona. ¿Ok? ¿Por qué lo hago con grapas? ¿Por qué no a mano? Porque esto le va a dar la rigidez, le va a dar esa forma de columna a a la pared. Entonces, de esa forma me va a, a ver o me va a predisponer que se mantenga así abierta y rígida mi anastomosis. Hay múltiples formas de volver a pegar el intestino, múltiples, son tantas. Lo que yo tengo que buscar siempre es lo que se les quede clave, preservar la mayor longitud de intestino. Miren, puede ser término-terminales, puede ser laterolaterales, otro, ¿no? Laterolateral, eh, puede ser como esta estrictoplastía de Fini, que es como que ha hecho como un omega, y para elongar esa área se apertura en esta zona y se abre más, tiene más espacio. Y voy a bypassar esta pequeña zona. Es como una U invertida. De la misma estenosis de más de 30 centímetros en el ilion. Va a aparecer como una cirugía de puesto. Voy a cortar, voy a hacer acá, seccionar la parte terminal y luego voy a abrirlas, voy a ampliarlas y las voy a anastomosar. Les digo puesto porque recuerden que era el páncreas con el yeyuno. Acá es ilion con ilion. Voy a fijar toda la cara posterior y ahora voy a anastomosar la cara anterior. De esta forma he preservado, no estoy perdiendo ningún tipo de región y más bien estoy ampliando esta estenosis larga. Esta región, por ejemplo, el ilion, que es más corta y es accesible, puedo colocar un stent o puedo hacer una dilatación endoscópica con un balón, ¿no? Como les mencioné al comienzo. Bueno, ¿qué es lo que tienen que saber? ¿Cuál es el mensaje que deben de llevarse a casa, no? Que lo ideal, primero para todo, es la terapia médica, en general, en cualquier patología que tengan, no solamente intestinal, en general, el tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico lo van a preservar para aquellos pacientes que desarrollen complicaciones. ¿Qué complicaciones? La perforación, hemorragias, fístulas, cáncer, estenosis, retraso de crecimiento, todas estas que le pueden complicar la calidad de vida del paciente. ¿Ok?
¿Qué voy a preferir? Un abordaje laparoscópico. Si voy a hacer un abordaje laparoscópico, primero tengo que definir dónde está localizada mi enfermedad exactamente. La técnica, como les expliqué en todo esto, es que la técnica va a depender del cirujano. Él va a decidir qué es lo que le va a parecer mejor, qué tipo de estenosis-plastía va a realizar o qué tipo de resección y anastomosis va a hacer, término terminal, lateral, el cono S, etcétera. Eh, Eso es lo que tienen que recordar de lo que es enfermedad de Crohn. Antes de pasar, recuerden que mayormente esto es en la parte alta, o sea, es intestino delgado. El Crohn no me va a afectar la parte del recto, o sea, no como primera opción, pero si es que lo hace es algo raro, ¿no? Ahora, otra patología benigna frecuente es el divertículo de Meckel. Saben que el divertículo de Meckel es un divertículo verdadero, ¿ya? Si yo digo que es verdadero es porque compromete todas las capas del intestino y este va a crecer por el borde antimesentérico del ilion distal. Hay una regla del 2 que se les voy a comentar más adelante. ¿Y por qué pasa esto? Por el cierre incompleto del conducto ónfalo-mesentérico, ¿no? Que saben que es promedio entre la quinta y sexta semana de gestación cuando el intestino regresa a su posición. No hay un buen cierre, así que esto se queda así largo y puede tener también complicaciones. Este divertículo puede permanecer asintomático por toda la vida, pero si es que este se inflama, si es que este se irrita, si es que este se obstruye, hasta para un apéndice, me puede dar un cuadro inflamatorio intestinal como un cuadro de apendicitis, que le llaman como la apendicitis izquierda. Este de aquí, este divertículo tiene su propia irrigación, ¿ya? Y puede resultar en complicaciones como fístulas, como quistes, como bandas fibróticas. Mayormente son hallazgos incidentales, ¿no? A veces en pacientes que les vemos el intestino, ya sea de emergencia, o intestino, por ejemplo, una patología bariátrica, podemos identificar esos divertículos de Meckel. Esa es lo que le mencionaba, ¿no? La regla del 2. Primero es que es en 2% de la población. Tiene una relación de 2-1 entre hombres con las mujeres. Está ubicado a 2 pies de la válvula iliocecal, o sea, ¿no? A 60 centímetros. Puede tener 2 pulgadas de largo, 1 pulgada es 2.5, puede tener hasta 5 centímetros de largo. Aproximadamente el 2% de estos desarrollan complicaciones antes de los 2 años. Como pueden ver o como pueden recordar, hay dos tipos diferentes de mucosa. Puede ser la intestinal o la heterotópica. Y dentro de la heterotópica está la pancreática o la gástrica. Dentro de la más común es la patología gástrica. Y acá pueden ver cómo tiene su propia irrigación, tiene su propia arteria y su propio drenaje venoso. Entonces, ¿cómo voy a identificar este divertículo, no? Se dice que el diagnóstico definitivo lo voy a hacer con lo que es la gamografía con glóbulos rojos marcados con pertecnetato de tecnesio 99M, ¿no? Este es cuando el paciente está hemodinámicamente estable, le puedo hacer este tipo de estudio. O sea, el paciente va a entrar a una cámara, el paciente se va a volver la irradiación, ¿no? Y va a entrar a una cámara, una gamografía, y se le van a tomar muestras y se va a mostrar cómo este tecnesio tiene afinidad por la mucosa gástrica. Entonces se va a marcar el estómago, se va a marcar mi vejiga por el líquido y va a marcar el divertículo de Meckel. ¿Ya? Ese estudio tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 95%. ¿Puedo yo diagnosticar Meckel con la cápsula endoscópica? Sí, sí, también lo puedo hacer, pero obviamente que pueden haber complicaciones como retención de la cápsula por más de 15 días. Rara vez ya sería algo muy raro, pero sería ya muy mala suerte de que se quede la cápsula ahí metida en el intestino, o sea, en el divertículo de Meckel. Otra forma de ubicarlo es por la arteriografía mesentérica. Esta arteria que alimenta al divertículo se puede marcar porque no se ramifica. Como pueden ver, es de frente, no es ramificada y atraviesa el mesenterio hasta la parte más distal del divertículo. Entonces, de esa forma
yo puedo identificarlo por arteriografía mesentérica. Si es que estos pacientes está hemodinamicamente inestable, o sea, sigue sangrando y sangrando y sangrando y sangrando, yo puedo, mediante la arteriografía, evidenciar este foco de sangrado, ¿no? Porque voy a ver cómo entra el contraste y va, sale y sale y sale. De que yo tenga un tumor en el divertículo de Meckel, o sea, de que eso sea una malignización, es súper raro. O sea, ya de por sí esos son raros. Imagínense que yo encuentro un tumor dentro, o sea, es del 0.5 al 1%, es súper raro. Mayormente son tumores benignos, ¿no? Pueden haber lipomas, leomiomas, angiomas, pero algunos dicen que también pueden haber cánceres, adenocarcinomas, o también pueden haber tumores tipo yeast, sarcomas o carcinoides. Entonces, este divertículo puede tener múltiples complicaciones, ¿no? Desde las más frecuentes, que es el sangrado, puede haber obstrucción intestinal, puede haber casos de intususcepción, casos de torsión, la famosa hernia rara gastrointestinal de Litre, que es que el divertículo ingrese por una hernia inguinal al 50%, femoral el 20% de veces, o por un umbilical el 20% de veces. Este divertículo se puede obstruir la luz y crear un cuadro de diverticulitis, que va a ser muy similar a una apendicitis o una diverticulitis estigmoides, es la misma sintomatología. Puede haber una perforación en la parte más distal o una inversión, o sea que eso se invierta por el mismo peristaltismo del intestino y causar como una especie de intususcepción. Acá pueden ver estas bandas fibróticas que pueden hacer que se estenose o que pueden haber hernias internas, ¿no? O que eso se volvule. ¿Cuál es el tratamiento? La resección, ¿no? La diverticulectomía. Esa significa cortar el divertículo desde su base. O la otra opción, si es muy ancha la base, hago una resección intestinal, ¿no? Y como es un cuadro, si es un cuadro en ese momento que es no inflamatorio, yo puedo resecar el intestino. Como pueden ver acá, puedo hacer solamente una resección como una encuña, o si es más ancho, ya puedo hacer una resección intestinal, ¿no? Para poder tener unos buenos bordes. Ay, no. Ay, qué frío. Bueno, eso es lo que en cuanto a divertículo de Meckel. Si hablamos ya de adenomas, los más conocidos, los adenomas, están mayormente en la parte del duodeno. Y esos adenomas pueden tener tres compromisos especiales o tres tipos principales de adenomas. Los tubulares, que tienen menos del 10% de posibilidad de lesión maligna. Los túbulos vellosos, del 10 al 50% de posibilidad de malignizar. Y vellosos, más del 50%. Esos adenomas vellosos tienen un potencial muy significativo de transformación maligna. Se dice que se encuentran hasta el 42% de los adenomas vellosos duodenales. Hay también pólipos, la poliposis adenomatosa familiar, que también es un factor de riesgo para tener sospecha que pueda haber una neoplasia más adelante. Dice, ¿no? El 80% de estos pacientes que tienen adenomas duodenales a menudo son múltiples y va a tener una predilección por la ampolla de Vater. ¿Qué más les puedo comentar sobre los adenomas? Que normalmente son esporádicos, ¿no? Los pueden encontrar y qué es lo que va a hacer el gastroenterólogo, verlos y lo van a biopsiar en su parte más lateral para descartar una posible malignidad. O sea, no hay una pauta definitiva con respecto al tamaño del adenoma, si es que es resecable endoscópicamente o no. Pero lo que sí sugieren es que si es más de 4 centímetros, no sea por vía endoscópica, sino ya ahí sí por vía quirúrgica, ¿no? Una forma de llegar a estos, cuando ya es más bajo, acuérdense que puede ser por la CEPRE. Otra forma de evaluarlos puede ser por la ecoendoscopía, que es una endoscopía con un transductor en su punta que va a girar más de 180 grados y va a poder ver esta lesión y va a poder identificar si hay más tipo ganglios o mayor compromiso de su pared, ¿no? Va a poder profundizar. Los leiomiomas. Los leiomiomas van a ser frecuentes y totalmente, mayormente asintomáticos, ¿no? Son más áreas únicas,
que puede ser de color gris o de color blanco, y van a ser bien definidas, tal cual se ve en la imagen, y van a crecer de la capa submucosa de la pared, muy comúnmente asociado también a lo que es el GIST, pero aquí en el intestino delgado más frecuente es el leiomioma. Está formada por células del músculo liso bien diferenciadas, se agrandan extraluminalmente y son difíciles de detectar. Dicen, los casos en los que el tumor se extiende de forma intranuminal puede darse un cuadro de obstrucción intestinal, que eso puede ser el síntoma inicial. Son raros, imagínense, leiomiomas son raros, son menos del 1%. Los lipomas igual son el segundo tumor maligno más común, son muy similares a los leiomiomas, solamente que son de la mucosa o de la submucosa. Y también rara obstrucción intestinal. Eh, los puede encontrar en las cápsulas endoscópicas por la enteroplastía, por una tomografía, por una colonoscopía virtual, etc. Dentro de las patologías malignas, tenemos que recordar que tenemos 4 principalmente, que son los adenocarcinomas, los carcinoides, los linfomas y los sarcomas. Y que hasta hace unos años se decía que el más frecuente era el adenocarcinoma. En la actualidad, los carcinoides han incrementado su frecuencia, siendo estos tienen más posibilidades de ser diagnosticados con diferentes estudios actualizados, ¿no? Que se han visto en la actualidad. No, a usted les puede parecer súper raro, pero por qué este cáncer de intestino delgado, no? Súper raro, siempre escuchan de estómago, de colon, de páncreas, de mama, de útero, de cervix, pero ¿qué es lo que pasa? Hay teorías que dicen que por qué es tan raro que haya un adenocarcinoma en este tan pequeño microambiente. Se dice que como pasan tanto líquido, el contenido intestinal es diluido, entonces esto irrita menos la mucosa que un contenido más sólido como el que está en el colon. El tránsito es rápido, entonces da una exposición más corta a los carcinógenos que llevamos en los alimentos. La carga bacteriana eh, puede resultar en una menor conversión de ácidos biliares en carcinógenos, entonces esto disminuye su posibilidad. El benzpireno, que es un carcinógeno presente en los alimentos, se convierte en metabolitos menos tóxicos por la benzpireno hidroxilasa, presente en las concentraciones más altas en el intestino delgado en comparación con el estómago y el colon. Y aparentemente la inmunoglobulina A nos puede o tiene un factor protector, ¿no? Entonces, por todas estas teorías, o sea, o propuestas que se dan por qué es tan raro, todas creo tienen validez, por eso me pareció interesante mostrarse. Entonces, vamos a hablar del adenocarcinoma. ¿Qué es lo que pasa? Se ve que tiene casi el 1 a 3 por cada 100.000 habitantes. Y lo voy a ver en pacientes de promedio 65 años. Se dice que va a haber una predisposición mayor por los hombres. Se dice que también que va a ser más de más incidencia en la raza negra. Se va a asociar a las carnes rojas, al azúcar refinada, al consumo de alcohol, alimentos ahumados, como también es un factor de riesgo para lo que es cáncer gástrico. Eh, Algunos, les pongo acá en signo de interrogación, porque hay literatura que dice que el fumar, o sea, el consumo del tabaco, se asoció con riesgo de cáncer, mientras en otras literaturas dicen que no, que es un factor protector el fumar, ¿no? Obviamente no les voy a indicar eso, pero es por ahí que lo pueden leer. La obesidad siempre, siempre va a ser una enfermedad inflamatoria crónica, la cual me va a predisponer a lesiones premalignas, ya sea en hombres o en mujeres, ¿no? La fibrosis quística, ¿por qué? Porque dice que tiene un riesgo elevado de cáncer de intestino delgado de hasta 2 a 5 veces más después de un trasplante de pulmón. Eso es lo que tienen que saber sobre fibrosis quística. Saber qué otros factores genéticos o ambientales pueden implicar dentro de la carcinogénesis, por ejemplo, la alteración del P45, y de esto obviamente surgir los adenocarcinomas. Se ha visto también enfermedades frecuentes como el cáncer.
Perdón, qué frío. Color rectal hereditario sin poliposis, el PAF, la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Que saben que es las lesiones, los pólipos en el intestino y se manifiesta por lesiones hiperpigmentadas en los labios inferiores. Mayormente se ven en mujeres. El tumor carcinoide. El tumor carcinoide es uno de los más comunes, va a venir de las células de Kuczynski, se ve que es más frecuente en el ilion y se dice que un tercio de estos van a ser multifocales. La gran mayoría de esos van a ser en yeyuno iliales, son de células enterocromafines y según eso se va a manifestar o sea, va a haber la manifestación clínica, ¿no? Si yo estoy hablando, por ejemplo, asociado a las células G por un síndrome de Soler-Ellison, puede tener un dolor más difuso, puede haber flashing, puede haber un dolor tipo cólico en el mesogastrio, etc. Pueden haber apariciones en otras neoplasias, en otras síndromes de neoplasias endocrinas múltiples o en la neurofibromatosis tipo 1. Como les mencioné, en la clínica va a haber dolor y obstrucción intestinal porque esto va a depender del tamaño de la lesión o de la localización. Si yo tengo una lesión muy alta que está en el inicio de ayuno, el paciente no va a tener tanta distensión, pero sí va a tener un dolor en mesogastrio con náuseas y vómitos más tempranos. Pero si tengo una lesión más distal, o sea, está casi en el ilion, voy a ver un cuadro de distensión mayor y menos vómitos, porque es más lejano, ¿ok? Recordad que se asocia el síndrome de Cush al síndrome de carcinoide, ¿no? Que es el flashing, el dolor abdominal, la diarrea, puede haber cardiopatías, puede haber broncoconstricción, etc. ¿Y cómo lo voy a diagnosticar? Lo voy a diagnosticar bajo una prueba de orina en 24 horas de ácido 5 hidroxindolacético, no me sale la palabra, ¿ya? Y les pongo una pequeña cosita, ¿no? Que cuando yo tengo que tomar este examen en orina, tengo que quitar ciertos alimentos porque esos también tienen un incremento del 5-HIAA. Por ejemplo, la palta, el plátano, el kiwi, la piña, la berenjena, la ciruela, las nueces, el café. Es lo mismo, ¿no? Cuando yo quiero identificar un paciente que probablemente tenga un sangrado tipo prueba de TB, ¿no? Tengo que darle una dieta especial. Es lo mismo acá, una dieta especial por 3 días, lo mismo acá, voy a suspender o voy a usar lo mínimo posible esos medicamentos para que salga una prueba más sensible, ¿no? ¿Cómo yo identifico un tumor? La prueba más frecuente es por una tomografía, ¿no? Dependiendo de cada paciente, puede ser una resonancia magnética, una mamografía con receptor de somatostatina, que es explorar la cavidad abdominal con eutrótide, y el PET-CT. ¿Qué es lo que tengo que recordar de esos tumores, ¿no? Que pueden ser intramucosos, pueden ser submucosos, pueden ser amarillentos, rosados, pálidos. Sí son amarillentos porque tienen un poco de lípidos en su interior, ¿no? Pero eso se puede extender hasta la serosa y pueden provocar un acortamiento y engrosamiento del mesenterio por una reacción desmoplásica intensa, o sea, una reacción inflamatoria localizada. ¿Cuál va a ser el tratamiento del carcinoide? La cirugía, ¿no? La única terapia potencialmente curable es la cirugía, porque esta enfermedad es muy recidivante. Puedo usar también la embolización, la crioablación, tengo opciones de ablación por radiofrecuencia hasta iniciar el trasplante. Si la lesión es menor a 1 centímetro y está en duodeno, puedo hacer una resección endoscópica. Si es menor a 2 centímetros, una escisión del grosor completo y una linfadenectomía regional cerca de la ampolla, hasta incluso llegar a una duodenopancreatectomía cefálica. Si es que hay metástasis de los tumores carcinoides, la cirugía va a buscar disminuir esta carga tumoral y buscar mejorar la calidad de vida. Algo que yo tengo que ver es ver la diferenciación de la lesión, ver su grado de malignidad y ver su índice de proliferación con el Ki-67. Cuanto más alto el Ki-67,
más asocia a pobremente diferenciados, ¿no? Y se dice que es más difícil de manejar la situación. Otra opción, el tratamiento con los análogos de somatostatina. Voy a ver si es que no se puede manejar por tratamiento quirúrgico. Quimioterapia o tipos de terapias con radionúclidos, actividad citorreductora, o sea, disminuye la célula, la disminución de la carga tumoral, como les digo, y de esa forma va a mejorar el paciente. Un poquito hablando del linfoma no Hodgkin, ¿no? Dentro de eso es el linfoma más, el linfoma primario de ese trato gastrointestinal es la forma extraangular más común del linfoma, ¿no? Los sitios más comunes de inflamación o de compromiso es el intestino delgado y el gástrico. Cuando yo veo un linfoma en el estómago, un linfoma mal, por ejemplo, se dice que este va a estar con más posibilidad en el estómago, el 75%, y que estos van a tener menor mitosis, menor tamaño y menor posibilidad de malignización porque están más altos. Cuanto más lejos, más mitosis y más grandes, más alto es el riesgo. ¿En quiénes voy a ver más los linfomas? Mayormente los veo en adultos con 60, 70 años de edad, y se dice que tiene una predisposición por los hombres, ¿no? El 60% de los pacientes van a ser varones. Yo puedo asociar el linfoma a ciertas enfermedades, por ejemplo, a la enfermedad de Crohn, a la radioterapia, a enfermedades autoinmunes, a los pacientes con terapia de inmunosupresión post-trasplante, etcétera, cosas que no se busca el contacto con esos pacientes en estos casos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuidarlos, ¿no? Porque ya que hay un compromiso de que están inmunosuprimidos, voy a buscar mejorar a estos pacientes y dar tratamiento médico. No son quirúrgicos de inicio tampoco. Los linfomas son manejo médico porque son enfermedades sistémicas. Normalmente se usa el CHOP o el R-CHOP para primero manejarlos. Y solamente en linfomas voy a tratar las comorbilidades. Solo si es que hay alguna afección o una obstrucción, estenosis, perforación, se va a operar un linfoma. Los sarcomas. Los sarcomas van a ser aproximadamente el 10% de las neoplasias del intestino delgado y son más frecuentes en el yeyuno, el ilion incluso dentro de un divertículo de Meckel. Dentro de estos, los más conocidos son las lesiones tipo GIST, ¿no? Los tumores estromales gastrointestinales. Y como muy similar a los linfomas, esto va a ser va a tener una mayor predisposición a ser vistos en el estómago, un tamaño moderado, casi siempre se diagnostica con 3, 4, hasta 5 centímetros, y se ha visto que mayormente se identifica con un estadio localizado. No rara vez voy a evidenciar un GIST cuando tengo un estadio 4, con carcinomatosis o una carcinomatosis, o sea, peritoneal, ¿no? Por invasión linfática. Normalmente los GIST son redonditos, van a presentar síntomas cuando se ulceran, por ejemplo, hay sangrados, hay dolores locales en epigastrio, en mesogastrio, y voy a hacer una endoscopía. Para identificar esos tipos de lesiones del GIST mediante la endoscopía, muchas veces las biopsias salen negativas. ¿Por qué? Porque son lesiones subepiteliales. Entonces se va a tener que tomar biopsia de biopsia de biopsia. Pero obviamente que eso es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque puedo llegar a perforar un estómago. ¿Cómo lo voy a estudiar o cómo voy a corroborar que es un sarcoma? Mediante la prueba de la inmunohistoquímica, ¿no? La gran conocida, el CD117, que me va a ayudar o me va a aumentar la sensibilidad para que yo pueda decir que sí es un tumor GIST. Lo que dicen las AGES es que esos tumores se van a dividir, van a tener un TNM, eso es lo que dice la NI, perdón, la NI, National Institute of Health, dice que tienen un TNM. El TNM se va a ir por medidas, ¿no? El T, que es el tamaño del tumor, que va a ser de 0 a 2, de 2 a 5, de 5 a 10 y de más de 10 centímetros. El N se va a dividir en que hay o no hay ganglios.
y el M se va a dividir en que hay o no hay metástasis. Según esto, y según la patología, o sea, según el índice o según el número de mitosis por campo, voy a ver cuán riesgoso es el GIS que tengo. ¿Qué es lo que te dice la SAJA? Es que el GIS debe ser extraído hasta con 1 centímetro de los bordes, pero no debe de ser aperturado en cavidad porque si no va a haber mayor diseminación. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer mis resecciones en cuñas o limpias y no tratar de movilizar, ni tocar, ni romper esta lesión. Miren, dice, estos se pueden presentar a cualquier edad, mayormente entre los 50 y 80 años, en una relación hombre-mujer de 1-1. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Por endoscopía, pero con una biopsia mayormente negativa, que la puedo mandar a inmunistoquímica con el CD117, o con exámenes grandes de laboratorio, que son una tomografía o una resonancia magnética. Acá es lo que les mencionaba, lo de los criterios de Fletcher, que voy a ver la localización de mi lesión, el tamaño de la lesión y el número del índice mitótico, el número de mitosis por campo. Y según esto, voy a valorar cuánto es el riesgo de mi GIST. Y según esto, voy a dar tratamiento médico. Eso lo maneja con el oncólogo. Hay los criterios de Fletcher y los criterios de Nittinen, ¿no? Que van a ver el riesgo de malignidad del tumor. Eso se lo dejo para que lo lean con calma. Y bueno, un poquito más explicando del adenocarcinoma, que es el 25 al 40% de las neoplasias, es el segundo, ya bajó a ser el segundo en frecuencia, el primero era los tumores carcinoides, se da entre los 50 y 70 años, tiene un ligero predominio masculino. Los pacientes con estas enfermedades polipósicas tienen mayor riesgo de adenocarcinoma en todo el intestino delgado, mientras que la poliposis toda familiar aumenta el riesgo de adenomas y adenoceas del duodeno, ¿no? Si es que si es que tengo comprometido un adenocarcinoma dentro de una enfermedad de Crohn, se dice que mayormente va a estar localizado en el ileum, en casi un 70% de las veces. El adenocarcinoma va a surgir de los adenomas, dependiendo qué tipo. Como les mencioné, el velloso va a ser el que tenga más porcentaje, más del 50% de posibilidad de generación neoplásica maligna. Y saben que esto va a ser ya sea por cambios genéticos, cambios en los supresores, el P45, por antecedentes familiares, etcétera. ¿Cuáles van a ser cuál va a ser mi clínica de un cáncer de intestino delgado? Va a ser prácticamente el mismo que para todos. Un dolor abdominal tipo sordo, no bien localizado, náuseas y vómitos, que puede ser del 16 al 20-25% de casos, anemias por sangrados crónicos, o a tener un sangrado del tracto gastrointestinal poco frecuente. Podría haber ictericia si es que hay un compromiso de la vía biliar, o sea, que sea en el duodeno, el adenocarcinoma, y que comprima la vía biliar, y de esa forma disminuir el pasaje. Pérdida de peso, 3%, y otros síntomas o ninguno. Es lo que va a ser lo más frecuente. Como todo tipo de cáncer, los cánceres van a llegar en estadios tardíos, en estadios prácticamente 3 o el 4. Miren, estadio 3, 26%, y el 4 en 32%. O sea, más del 58% lo encontramos en estadios avanzados. Rara vez voy a encontrar yo una enfermedad temprana. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso creo que es lo principal, lo que deben de recordar. Van a ver lo que son los síndromes, ¿no? El síndrome de Lynch o el cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis, el conocido HNPCC, que se va a asociar o va a dar una posibilidad de un cáncer de colon o un cáncer colorectal. Y también se asocia por unos criterios de Ámsterdam a otros tipos de patologías, como por ejemplo el cáncer de endometrio, al cáncer de ovario, al cáncer de estómago, al cáncer de hígado, de páncreas, cáncer de cerebro, próstata y piel. Todos, todos
todo esto se va a asociar en un síndrome. No sé si recuerdan los criterios de Ámsterdam, que tiene que ver con los miembros en la familia, o sea, en familiares directos, ver si es que uno o más tienen que haber un tipo de cáncer. Esa es la forma que lo voy a sospechar, ¿no? Si me viene un paciente y me dice que su hermano, su primo, su papá, su tío, la mamá ha sufrido de un cáncer de endometrio, de ovario, de intestino, de cualquier que haya mencionado acá, voy a sospechar. Otro criterio es que el paciente debería ser de primer grado, o sea, como les digo, primer grado, es el hermano, el papá, el hijo, ¿no? Los síndromes de Lynch debe de afectar al menos 2 generaciones, o sea, al abuelo, al padre y a mí, ¿no? Eso es lo mínimo que debería hacer. Dice, al menos una de las personas, o sea, de los criterios de Ámsterdam, al menos una de las personas debe tener una edad inferior a 50 cuando se realice el diagnóstico de ese tumor maligno. Y yo creo que si es que no es así, o sea, si es que yo tengo esas sospechas, hacer las endoscopías, la colonoscopía y descartar de que no haya mayor compromiso, ¿no? Esas son mutaciones a las cuales se asocian esos síndromes, que también son poco frecuentes, siempre cuando son alteraciones o mutaciones genéticas son 5 al 10%. El síndrome de Peutz-Jeghers, que les mencioné que tenían las manchas como lunar de carne en los labios inferiores también es una enfermedad predisponente o también tiene riesgo de adenocarcinoma, tanto del intestino delgado como del grueso. Y el PAF, yo creo que ese es el último. El PAF prácticamente se trata con cirugía, ¿ya? ¿Por qué? Porque este PAF, esta poliposis adenomatosa familiar, provoca muchos pólipos y esos no, obviamente, como lo ven en esta imagen, no se pueden retirar individualmente. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Es extraer la porción del intestino que contiene pólipos cancerosos o precancerosos. Entonces, el procedimiento va a depender de la longitud de intestino comprometido, o sea, que esté involucrado. Lo mismo que les mencionaba, ¿no? Buscar la reserva intestinal. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con estos pacientes? Como pueden ver, miren cuán comprometido está el, los pólipos. Puedo terminar incluso en colectomías o protocolectomías totales, ¿no? Saco todo el colon y el hilo lo dejo pegado a la pared, o saco todo el colon, igual y decir no lo puedo dejar a la pared, o hacer una proctocolectomía total y restaurarlo como una bolsa en la parte distal para que pueda tenerlo más similar a una vida normal. ¿Cómo lo va a ver? Miren los síntomas, lo mismo. Dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, pérdida de peso. No hay un síntoma muy específico. Y por último, las lesiones metastásicas que pueden comprometer el intestino delgado. Más que nada comprometen o dan una especie de parálisis porque están por encima, o sea, va a haber una alteración en el peristaltismo y el paciente va a cursar como con obstrucción intestinal, con dolor, distensión y va a simular un cuadro de obstrucción cuando en verdad no está obstruido, sino que está disminuyendo su peristaltismo. Entonces, estas lesiones metastásicas que se ven como implantes peritoneales pálidos, blanquecinos, lo único que me van a sugerir o dar, o cómo los voy a sospechar, es cuando el paciente está con una enfermedad avanzada y cuando el paciente viene clínicamente con distensión, una larga historia de cáncer y el paciente no puede realizar deposiciones. En la tomografía no voy a evidenciar una lesión orgánica, o sea, mecánica, no voy a ver una gran masa en cuanto es metástasis de intestino delgado, o sea, una carcinomatosis, ¿no? Lo que yo voy a ver indirectamente es el mesenterio estriado, lesiones tipo granitos, o sea, lo que se le dice de como granitos de arena que están lanzados en el mesenterio, puede haber hipervascularización de los vasos mesenquimales, puede haber líquido libre en cavidad. Todos esos son signos indirectos de una posibilidad de una carcinomatosis, o sea, lesiones metastásicas en el hígado. Y bueno, qué recordar que las neoplasias que afectan el intestino delgado son súper raras, representan el 2% de todas,
y de todas las neoplasias del tracto gastrointestinal, incluso menos del 0,4%. Se desconoce la causa de la gran mayoría de los cánceres de los intestinos delgados. El síntoma de presentación, el más común, es el dolor abdominal intermitente y con calambre. Eso es lo más frecuente. Otros síntomas incluyen pérdida de peso, náuseas, vómitos, sangrados, etcétera, como se ha mencionado. Y saber que el adenocarcinoma mayormente no es tanto intestino delgado de ayuno ilio, pero sí lo voy a ver como parte de las lesiones periampulares, ¿no? La cuarta posibilidad de lesión periampular, o sea que lo voy a ver más en el duodeno. Los tumores endocrinos o carcinoides bien diferenciados que nacen en el intestino delgado se van a ver con mayor frecuencia en el ilion, dentro de los 60 centímetros de la válvula iliocecal. Y recordar que estos mayormente son asintomáticos, no tienen un crecimiento rápido ni estenosante, ni van a comprimir, por eso es que no va a dar gran mayoría de síntomas. Lo que pueden dar es que si es un crecimiento muy grande, podría dar cuadros de obstrucción intestinal intermitente, como mencioné al inicio, o que se ulceren estas mucosas y vengan con hemorragias digestivas medias y que haya una descompensación del paciente. Recordar que el linfoma del tracto gastrointestinal es la forma extraganglionar más común del linfoma. El ilion está rico en linfoides, por eso es que es la localización más común. Los sarcomas, el 10% de las neoplasias, y son más comunes de igual manera en yeyun y en el ilion. Y los adenomas vellosos son los que más se comprometen, más transformación maligna tienen. Los pacientes que tienen lesiones o adenomas en el duodeno de forma esporádica, debería aconsejarse realizarle una colonoscopía, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mayor riesgo los adenomas venosos. Y fin. Espero se haya entendido que correr un poquito por la hora. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Les he tratado de hablar todas las patologías benignas y malignas que hay en intestino delgado, pero como pueden ver, son súper raras. O sea, si a mí me duele la barriga, no sé, me está yendo la barriga toda la semana, no voy a pensar de frente, oh, de repente tengo un adenocarcinoma de intestino delgado. O sea, yo, lo primero que si me da la barriga, lo primero que voy a pensar es una apendicitis. O va a pensar más en infección urinaria, en apendicitis, en colecistitis, en cálculos renales, etcétera, en cualquier otra cosa, menos en una lesión de intestino delgado. ¿Ok? Como les mencioné, los dolores son intermitentes, son espasmódicos. Y hay un gran retraso en el diagnóstico porque son síntomas totalmente inespecíficos. El divertículo de Meckel es menos del 2%. Los lipomas y adenomas no dan gran mayoría de síntomas, obviamente se relaciona el paciente. Y no hay más. El sangrado es cuando ya la lesión ulcera la mucosa y ya se presenta como una hemorragia digestiva media. ¿Alguna pregunta? Hola. Doctora, buenas. Sí, ¿Me escucha? sí, claro. Una pregunta. Era sobre el tratamiento del divertículo de Meckel. Leí que se podía hacer de forma extracorpórea o intracorpórea, pero no entendí cuándo se hace cada una. Intracorpóreo significa que te lo vas a sacar dentro de la barriga. Por ejemplo, si estoy por la paroscopía, yo puedo meter una grapita y lo corto y de forma intracorpórea he hecho la diverticulectomía y lo voy a sacar por una incisión. Pero, por ejemplo, si yo tengo una laparotomía o identifico el divertículo por la paroscopía y voy a hacer una incisión mediana transumbilical, o sea, voy a ver mi barriguita y voy a sacar ese intestino por mi barriga. Y un día teniéndolo en mis manos, ya afuera, sin mis pinzas, ya solamente afuera en mis manos, voy a hacer exactamente lo mismo, o resección y anastomosis o una diverticulectomía con unas grapas.
A eso se refiere con intracorpóreo o extracorpóreo y va a depender de la habilidad del cirujano. Ya, doctora, gracias. Ok, aquí. No sé si hay alguna otra pregunta más o ya damos por terminada la teoría.